Imagina un grupo de idols que nació como la rival oficial de AKB48 y terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos más importantes del J-Pop moderno. Hoy hablaremos de乃木坂 46, un grupo que mezcla elegancia, talento y una historia de superación que conquistó a millones en Japón y el mundo.乃木坂 46 es un grupo idol femenino japonés creado en 2011 por Yasushi Akimoto, el mismo productor detrás de AKB48. Su nombre proviene del乃木坂Hall, el lugar donde se realizaron sus primeras audiciones, y el 46 es una declaración de intenciones, con menos miembros apuntan más alto. Su imagen es una mezcla de colegialas francesas tradicionales, con elegancia refinada. A diferencia de los grupos hermanos de AKB48,乃木坂 46 fue creada como su grupo rival oficial, no como un grupo hermano. Más de 38,000 aspirantes se presentaron a las audiciones, resultando en 36 miembros iniciales y 16 extras llamados Senbatsu, para medios y presentaciones. En octubre de 2011 comenzaron con su primer transmisión de su programa de televisión乃木坂Te Doko, conocido por el dúo cómico Banana Man. El estilo combina pop rock con letras sobre amor, amistad y juventud, y ocasionales toques de electrónica. Su puesta en escena es energética y visualmente sofisticada, con coreografías impactantes que han influido en la moda juvenil. Su sencillo debut, Guru Guru Curtain, se lanzó en 2012, que alcanzó el número 2 en Oricon y vendió más de 136,000 copias en la primera semana. Fue el primer paso para una estela de éxitos. Su segundo single, Oide Shampoo, alcanzó el primer lugar en Oricon, marcando el inicio de 36 lanzamientos consecutivos en la cima. La coreografía llamó la atención por lo atrevida de levantar las faldas sobre el rostro durante una parte, y aunque fue bien recibido, este mismo año Sakura Reika es nombrada la líder oficial del grupo, pero fue con canciones como Seifuku no Mannequin y Kimi no wa Kibo que empezaron a captar atención masiva. Con un estilo visual más sobrio y coreografías elegantes, se diferenciaron rápidamente de otros grupos idols. En junio de 2012,乃木坂 46 participó en el festival Yubi Matsuri en el Nippon Budokan, frente a 8,000 asistentes, y en septiembre protagonizaron su propio musical en Shibuya Parco. El año cerró con más de 870 millones de ventas, coronadas como las novatas más vendidas en Oricon. Para 2013 se anunciaban los miembros de la segunda generación. El programa乃木坂Te Doko. También se lanzaron el sexto y séptimo sencillo Girls Roll y Bareta. Por otro lado, Yuki Nakashiwa finalizaban sus actividades en el grupo. En el año 2014 lanzaron su octavo, noveno y décimo sencillo, los cuales fueron Kisuitera Kataomi, Natsu no Free Anesi, y finalizaron actividades Rena Ichiki, Nene Ito y Rina Yamato. El punto de inflexión llegó en 2015 cuando lanzaron el exitoso sencillo Inochi wa Utsuyukushi, seguido por Haruyon ga Sakakuro y Hadachi de Summer, lanzando su primer álbum Transparent Color. Este año finalizó actividades Seira Hatakana y a finales de año hicieron su primera presentación en el NHK Kohauku Utagasen, donde interpretaron Kimi no wa Kibou. Entrando en 2016 se lanzaron varios sencillos, entre ellos Haruyon ga Saku Koro, lanzando también su segundo álbum Sore Sore no Izu. Ese mismo año realizaron el concierto de graduación de Mai Fukagawa, y a finales de año se celebró el evento de presentación de estudiantes de la tercera generación, así como su segundo show en el NHK Kohauku Utagasen, donde interpretaron The Meaning of Goodbye. En 2017 lanzaron varios sencillos, entre ellos Influencer, que ganó el Japan Record Award, presentando su tercer álbum The First Dream I've Seen Since I Was Born. Este año fue la última presentación de Himeka Nakamoto y finalizaron las actividades Marika Ito. Para 2018 se lanzó el álbum Boku Dake no Kimi y varios sencillos como Synchronicity.
así como la finalización de actividades de varias integrantes como Mayu Kawamura. También ese mismo año se graduó Yumi Wakatsuki, donde se celebró su graduación en el Nippon Budokan. Ese mismo año se presentaron a los nuevos estudiantes de la cuarta generación y se volvieron a presentar en el NHK Kohaku Utagassen, interpretando Kaedemichi wa Toidewari Shitaku Naru. En febrero de 2019, Nogasaki 46 festejó su séptimo aniversario en vivo en el Kyocera Domo Osaka. Más adelante, varias integrantes finalizaron sus actividades como Misa Eto. Para abril, lanzaron su cuarto álbum Now Becomes a Memory, liberando también su sencillo Sing Out. Y en septiembre, Manatsu Akimoto sucede a Sakurai como su segunda líder. Ya para finales de año se volvieron a presentar en el NHK Kohaku Utagassen, interpretando Road to 46. En 2020 lanzaron su sencillo Protective Color of Happiness y Road to 46, y varias integrantes finalizaron sus actividades como Kotoko, Sasaki, y para finales de año se realizó la graduación de Mai Shiraishi, terminando con una presentación en el NHK Kohaku Utagassen, ya su sexto año consecutivo. Para 2022 y 2023 se realizaron varias graduaciones como la de Minami Hoshino y se liberó el sencillo Actually. También celebraron sus 10 años de trayectoria en el estadio Nissan de Kanagawa. Posteriormente lanzaron un sencillo digital exclusivo, Bokutachi no Sayonara, y terminaron con una celebración por sus 11 años de carrera. Además, han lanzado álbumes visualmente conceptuales que incluyen documentales y sesiones especiales con sus miembros. Desde entonces, el grupo ha lanzado más de 37 singles y 6 álbumes, con ventas acumuladas que superan los 3.000 millones de copias. En 2021 salió Time Flies, su primer Best Album, que debutó directo al número 1 en Oricon y Billboard Japón, consiguiendo el Japan Gold Disc Award en 2022 al mejor álbum. Algunos de sus mayores éxitos incluyen Influencer de 2017, que ganó el premio a Canción del Año en los Japan Record Awards, Synchronicity de 2018, otro tema multipremiado que consolidó su popularidad. Estos dos últimos ganaron el Grand Prix en los Japan Record Awards y han acumulado casi 18 millones de CDs vendidos en Japón. I See, Road to 46 y Sayonara no Imi son temas que mezclan emoción, nostalgia y coreografía impecable. Nogisaka 46 comenzaron en pequeñas salas tipo SIP y ahora llenan domos y estadios en Japón y Asia. Han llevado giras a Francia, Singapur, Hong Kong, Shanghái, Taiwán y más. Han realizado shows de hasta 4 días, con 177 canciones en 4 días en el Kyocera Domo en 2019. Su 13º cumpleaños live será en mayo de 2025 en el estadio Ajinomoto. Nogasaki 46 ha pasado por múltiples generaciones. Entre las más icónicas destacan Mai Shiraishi, considerada una de las caras más reconocidas del grupo, modelo y actriz. Nanase Nishino, conocida por su dulzura y carisma. Erika Ikuta, con formación musical clásica, destacó por su voz y talento escénico. Asuka Saito, parte clave de la transición hacia una nueva era del grupo. Actualmente siguen renovándose con nuevas generaciones, manteniendo el equilibrio entre experiencia y frescura. Nogisaka 46 no solo es un grupo, han protagonizado doramas, películas y animes, como Zambi y Nogisaka Cinemas. Han colaborado con marcas como GU, Asahi y más. Sus miembros han sido modelos para revistas de moda como CanCam, Non y Ray. Algunos exmiembros han lanzado carreras como solistas, actrices o influencers. Incluso han tenido presentaciones internacionales, ganando fans en toda Asia y Occidente. El número 46 fue elegido para demostrar que con menos integrantes que AKB48 podían ser igual o más exitosas. Cada generación de miembros tiene su propio documental disponible en plataformas japonesas. Graduaciones de miembros centrales como Mai Shiraishi, Nanase Nishino, Asuka Saito, que fueron muy emotivas para los fans. Su base de fans es conocida por ser muy fiel y organizada. Muchos fans siguen a sus oshis incluso después de graduarse. En 2022 se celebró su 10º aniversario con un megaconcierto transmitido por todo Japón. Una vez que se creó Nogisaka 46, después de eso nacieron Keyakisaka 46, Sakurasaka 46 y Hinatasaka 46.
En 2025 cuentan con 41 miembros activos divididos en 4 generaciones, más el grupo New 4 de 2020, hasta un total de 101 miembros desde el debut. El estilo interno se basa en círculos Senbatsu, que son los rostros principales y under members. Cada single tiene un center que rota entre ellas. El actual líder desde febrero de 2023 es Minami Umezawa, de la tercera generación. Es una vocalista destacada y su papel ha crecido mucho, ganándose admiración entre fans y compañeras. Nogizaka 46 ha demostrado que las idols pueden evolucionar, madurar y mantenerse relevantes en una industria tan competitiva como la del J-Pop. Han pasado de su desafío inicial en 2011 a ser una fuerza dominante en el mundo idol, con más de 37 singles, 6 álbumes, millones de fans y presencia en escenarios de primer nivel, con una propuesta artística que mezcla elegancia, profundidad y talento. Siguen siendo una de las agrupaciones más queridas y respetadas del Japón actual. Su énfasis en calidad musical, performance y producción audiovisual es increíble. Su energía y sentimientos profundos conecta con la audiencia adulta joven que busca más que kawaii, calidad, narrativa y evolución. ¿Ya las conocías? ¿Tienes una Oshi favorita de Nogizaka 46? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido sobre idols japonesas. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase idol.